Saludos, titulamos este vídeo Adoctrinamiento, vida neolítica negativa 1, per 9, preguntas, experiencias y respuestas o reflexiones. Este vídeo que realizamos en junio del año 2020 es continuación del anterior. En el vídeo anterior pues expusimos una idea impuesta, una adoctrinación o indoctrinación en que un grupo siempre está en un escalón superior a otro, y ese otro sería la base, que seríamos realmente los humanos sencillos en relación con una élite. Y expusimos y dimos ejemplos de muchas películas que de un modo subliminal te van introyectando pues esa idea. Entonces, con este título de adoctrinamiento en que la vida neolítica es negativa, pues queremos seguir abundando en esta idea. Entonces, porque comprobamos, y todos lo hemos percibido así, simplemente todos los museos, nosotros hemos visto realmente prácticamente todos los museos de las principales ciudades españolas, y en la sección de la prehistoria pues siempre aparece el mismo programa, pero no solo en España, sino a nivel mundial, totalmente a nivel mundial. Igualmente en China, por ejemplo, donde nos están llevando, y es el panorama de por ejemplo, un neolítico, un paleolítico y un neolítico. Nos interesa incidir ahora en el neolítico, en que el hombre pues está en un nivel que dijésemos así muy primitivo en comparación con el actual. Por eso todos los escolares que vean pues esas imágenes, pues se les quedará y de un modo subliminal sería la idea de ahora estamos más adelantados, ahora tenemos coches, ahora tenemos televisión, entonces ahora progresamos, y los anteriores pues eran inferiores. Esa es la idea realmente que se nos impone. Entonces nosotros en este vídeo vamos a tratar esta idea y este concepto del neolítico. Vamos a exponer la visión oficial y después la vamos a combatir. Simplemente hay muchísimas formas de ver que la realidad no fue así. Nosotros simplemente nos vamos a limitar a compararla con la civilización de la cultura Hongshan. Y entonces, posteriormente, pues daremos nuestra interpretación de qué puede ser o qué significó o qué significa el neolítico realmente. Vamos a compartir pues nuestra idea para que cada cual pues la someta a su discernimiento, simplemente porque ahora ya van encajando muchos puntos de este puzzle de comprensión. Entonces, este es el vídeo que vamos a ir desarrollando y vamos a cuestionar esta versión oficial que vamos a exponer de un modo muy rápido y muy sintético, y después vamos a dar la interpretación que da el investigador del canal Wise Up, que él nos dice para él que realmente no existió el neolítico. Nosotros estamos muy dejemos así, muy en concordancia con este gran investigador, pero vamos a dar, nosotros queremos darle una puntualización, porque consideramos que es algo insuficiente este concepto de considerar que no existió nada de lo que es el neolítico. Y vamos a exponer nuestra tesis, que ya la adelantamos, que simplemente consideramos que el neolítico es la vida natural después de un reseteo, es decir, después de una de estas inundaciones de barro o catástrofes naturales o artificiales, pues es la vida durante un periodo de tiempo, sencillamente. Eso lo explica todo. Y finalmente vamos a exponer lo que son utensilios útiles naturales que decimos nosotros frente a otros que son artificiales o inducidos, consideramos nosotros, porque con eso vamos a seguir en el vídeo siguiente, exponiendo estos artefactos que nos dan un conocimiento muy claro de lo que nosotros consideramos que es una acción
de esta oscuridad desde el inicio prácticamente de cada ciclo, es decir, desde los diferentes neolíticos, porque no podría haber a lo mejor un solo neolítico, sino podrían ser varios. Entonces, la versión oficial que cada persona puede consultarla para hacer hemos cogido una visión muy sintética de uno de estos cuadros que se encuentran en internet, simplemente uno cualquiera. Este es muy general, en que nos pone el neolítico, pone primeramente un paleolítico, un epipaleolítico y después un neolítico que vendría a ser, con términos muy generales, del 4500 a.C. pues hasta un 2500 a.C. en esta franja. Pero realmente esa franja, pues a nivel de extensión mundial, pues va variando de unos lugares a otros en el globo. Por ejemplo, un neolítico, la aparición de ese neolítico más antiguo, podemos decir que puede estar considerada sobre todo por la zona del Oriente Medio, la zona esta de Mesopotamia o de la India, y después en cambio la que se considera más reciente pues suele considerar esta parte de América. Eso es totalmente, dijésemos así, pues para nosotros tiene mínimo valor, porque hemos comprobado que muchos investigadores pues cuando han ido viendo que distintos artefactos, incluso con pruebas, incluso las oficiales del carbono 14, que tienen una importancia muy reducida, pues realmente si se separan de la versión oficial, pues van relegando a estos investigadores y ya pues ni los contratos que tienen se los renuevan. Eso existen muchos, que en un pasado nosotros vimos muchos de estos hechos, incluso quizás los hayamos expuesto. Entonces nosotros queremos desacreditar esta versión oficial. ¿Y cómo la queremos desacreditar? Pues simplemente podría ser de muchísimas formas y de muchas pruebas, pero simplemente nos vamos a remitir a la cultura Hongshan del 4700 a.C. de Mongolia, China, porque si aquí estamos viendo el 4500, pues si es el 4700 a.C., pues entraría precisamente pues en ese neolítico en China. Y entonces pues si ya hemos visto y hemos remitido a estos investigadores en un grupo de Facebook, que en algún vídeo anterior lo pueden encontrar, pues aquí en esta cultura se encuentran artefactos tan sorprendentes como este dragón especial chino, el dragón más antiguo que nosotros conocemos, la cultura más antigua, que precisamente es a donde nos están llevando ahora, la cultura, su origen más antiguo, a China, a esta zona de China, y su sistema totalmente, dijésemos así, gobernado realmente ya totalmente por el dragón, en el cual el ser humano pues carece, según de la propia dignidad humana. Esa es nuestra opinión. Entonces, si ya en esa cultura Hongshan, que por cierto, estos artefactos y esta investigación, pues la arqueología oficial pues la deja de lado realmente, solamente presenta los artefactos que a ella les interesa para seguir manteniendo el primitivismo de esta cultura. Pero nosotros, viendo este artefacto y analizando, no nosotros, sino incluso los grupos de verdaderos investigadores que hemos dicho ya, pues sabrán que esos artefactos son auténticos, son totalmente auténticos, porque no se pueden realizar actualmente con tecnología normal, porque en ese mismo dragón, pues las marcas suyas que van realizando dicho dragón, como pues tendrían una, dijésemos así, son marcas en forma de U. Esta es la forma de U aumentada de estas marcas, que de 0,02 milímetros. Entonces no se pueden imitar con tecnología actual normal, y eso para nosotros le da la prueba totalmente objetiva, porque son prácticamente todos estos artefactos los que tienen estas marcas, que se necesitaría una tecnología especial. Por supuesto, sabemos que existe también esta tecnología especial, pero de modo secreto. Entonces eso para nosotros realmente pues ya no hace falta más investigar para saber simplemente con estas pruebas objetivas que ese neolítico no cuadra de ninguna manera. ¿Cómo sería posible que existiese en la zona de China, Mongolia, pues una civilización supercivilizada, tanto como ahora, o quizás más, porque sus artefactos son mucho más complicados y reveladores, y al mismo tiempo estuviese en el resto del mundo pues las personas sin una mínima tecnología? Pues entonces ya con eso no necesitamos más para saber que esa
historia lineal que nos quieren vender no ha sido así, y es el modelo que nosotros venimos exponiendo, que no es lineal, sino es cíclica. Son ciclos en que se llega a un máximo y después se desciende debido a una catástrofe natural tipo reseteo de la fuente, como fue un diluvio universal, o bien un reseteo provocado, que también uno de ellos creemos que sucedió aproximadamente en el siglo XIX, sobre el 1800, incluso existen crónicas de un gran año, de un invierno pues total durante un año. Entonces, eso en relación con nuestro intento de desacreditar esa versión oficial. Y ahora entonces viene la pregunta, entonces, ¿qué sería este neolítico? ¿Qué sería? Y entonces nosotros decimos, pues este neolítico que nos muestran en todos estos museos con estos artefactos de tipo primitivo y de tipo construcciones, pues decimos, este canal Wise Art, como vemos aquí, remitimos a este vídeo en que él expone la idea de que no existió ese neolítico, sino lo que hubo fue una catástrofe post-diluviana que produjo todo este tipo de, podemos decir así, de piedras, pero que en realidad no serían rocas talladas, sino sería, dijésemos así, una petrificación después de un diluvio y de un diluvio reseteo. Esa es su teoría, que nosotros la consideramos acertada, en muchas partes, que te las demuestra por aquí. Entonces él interpreta que claramente en todos estos piedras o megalitos de la remota antigüedad, pues él ve claramente huellas de vigas de madera o de metal, que son los marcos que hicieron que entrase una serie, un tipo de inundación, y después mediante esos marcos pues se solidificó un tipo de concreto, o en español se vendría a ser un tipo de cemento, que sería entonces el mud rock, es decir, el barro fósil, el barro que se convierte en piedra, se convierte en roca, y por eso aquí están estas señales que serían esas huellas de esas vigas o de esos marcos, y que dan lugar a esas estructuras pétreas. Entonces aquí él lo va desarrollando en ese vídeo muy bien, lo recomendamos, y entonces nos dicen, esto por ejemplo, pues dice, pues todas estas partes donde se produce esta fisura es porque aquí es donde estaba, y él te lo señala, el marco, un marco que era una construcción que sería seguramente de madera, y entonces ese marco de madera, si entonces queda todo inundado, incluso esa techumbre a veces con ramas, queda todo inundado, y va el barro a través de muchísimos años, una gran temporalidad, pues ese barro pues se va formando esta estructura, y se va formando una especie de hormigón o de cemento, que sería el barro que se convierte en piedra. Y entonces esa es él lo explica muy bien y te da muchos ejemplos, y aquí te muestra pues todas estas marcas que serían de esos marcos, bien de madera, o incluso también pues vigas y incluso de hierro realmente, porque el hierro todo después desaparece, lo mismo la madera, pero quedan entonces pues estas estructuras pétreas, que en realidad es un barro que se ha convertido en roca. Y así él, por ejemplo, pues aquí lo explica y te pone muchos ejemplos que realmente tiene una gran lógica, porque él dice, vamos a ver, esto se atribuye, por ejemplo, a un tipo de vivienda de ese neolítico, pero dice, pero ¿no ven que no tiene ninguna lógica estas lajas tan finitas sosteniendo esta placa tan grande y pesada? ¿Quién se metería ahí pensando que a lo mejor puede, dijésemos así, derribarse por un viento y quedar aplastado? No tiene lógica. En cambio, sí tiene lógica que esto era una estructura de tipo cabaña de madera, con sus marcos de madera y su techumbre de pajas y ramitas, y entonces pasó esa catástrofe, se inundó todo de un tipo
tipo diluvio, pero con barro disuelto, y progresivamente esos marcos desaparecen, pero queda la estructura petrificada. Eso sí tiene una lógica, y no que esto sea construido de esa manera. Nosotros vemos que tiene, para nosotros y para nuestra lógica, tiene una gran razón. Y también él pues también difunde que incluso muchas de estas estructuras, como estamos viendo aquí a la izquierda y a la derecha, pues realmente parece piedra, es piedra, pero realmente sería una piedra que se ha petrificado, una piedra que se ha convertido, o sea, una madera que se ha convertido en piedra realmente debido a ese proceso. Y entonces para él nos dice que no existió ese neolítico o esa edad de piedra, sino que fue todo eso el resultado de una inundación. Nosotros, las pruebas son muchísimas en toda esta investigación de este gran investigador. Pero nosotros decimos también, no es suficiente, o sea, tiene razón, pero no es suficiente para... tenemos que completar, para explicar el neolítico, tenemos que completarlo también con un tipo de vida que se adaptó después de ese reseteo y hizo unas construcciones, dijésemos así, más propias o más personales, podemos decir, no solamente una cabaña, como por ejemplo todas las estructuras que encontramos, sobre todo en la fachada atlántica, sobre todo, y en España, pues vemos mucho de este tipo de estructuras, que esto sería el dolmen de la Pastora. Esto es para que una maqueta por el interior, que este tipo de construcción es abundante y es considerada pues neolítica. Esto es el dolmen de la Pastora en Valencina, de la Concepción, en España. Entonces son muchos este tipo de construcción. Entonces, claro, no podemos decir solamente era una cabaña, ¿no? Esto también parece que realmente después de ese reseteo pues se estableció un tipo de construcción especial y de culto, como te refleja estas construcciones, y no solo las construcciones, sino todo lo que se encuentra en su entorno, como son todo este tipo, en esta fachada, de ídolos y de elementos materiales que te dan ese tipo de vida. Entonces eso sería, en esta fachada atlántica europea sobre todo, que nosotros es la que conocemos mejor, pues sería una cultura uniforme, y entonces por tanto le damos el nombre de cultura neolítica. Entonces, esto no invalida ni mucho menos la investigación de Weishaupt, pero creemos que para el neolítico pues lo enriquece, la interpretación lo enriquece. Después hubo un reseteo, y después de ese reseteo pues entonces el hombre tuvo que empezar de cero, y quizás entonces construyó ya ese tipo de dólmenes, que es un corredor que termina en una parte circular que se repite, y entonces eso es lo que nosotros, y al mismo tiempo todos estos tipos de elementos propios de esa cultura pues nos hacen a nosotros el pensamiento de que entonces lo interpretamos como una vida natural que están viendo aquí después de ese reseteo o ese cortar el flujo de una civilización anterior, como por ejemplo la civilización Hongshan, habría desaparecido, sus artefactos han quedado y ahora están saliendo nuevamente esos artefactos, y en cambio pues a partir de esa inundación de barro o de ese diluvio pues empezó otra vez de nuevo. Y por eso entonces el hombre no tiene más remedio, evidentemente, pues que usar pues elementos de piedra, y una vida sobre todo natural, pero no tiene que, pero ellos siempre nos la han considerado, y estos serían artefactos sencillos y simples que hacen al ser humano, si no tiene que estar pagando impuestos, por ejemplo, o a los grandes señores, pues vivirían muy bien en ese mundo natural, y es el verdadero del ser humano sin tecnología, pero ha sido demonizado por todo lo que es acción tecnológica de Lucian, pero realmente para el control humano. Entonces nosotros vemos aquí pues una serie de útiles o útiles naturales, y también vamos a ver después en el vídeo siguiente pues útiles que nosotros le decimos artificiales o artefactos artificiales que son inducidos, y esto ya lo hemos visto en otro vídeo anterior de la Cueva de los Murciélagos en Albuñol, Granada, en España, en que vemos la maravilla de realización pues de
de esta humanidad en ese entorno natural de tipo neolítico, porque realmente realizar estas obras, esto es un calzado y esto es una bolsa, pues realmente para nosotros nos están demostrando que la mente de ese humano era tan potente como la actual, sino más, porque actualmente, si analizamos fríamente la cuestión, ¿en qué es superior la mente del humano con las tecnologías? Simplemente aprieta botones, simplemente. O sea, aprenderá mucho a lo mejor de ordenadores, de toda la teoría, pero realmente no sabe nada. Simplemente él aplica unos programas que le dicen, pero no llega a entender nada. Entonces, para nosotros, la mente actual precisamente pues está totalmente, no queremos emplear palabras fuertes, pero realmente muy sonámbula, realmente, simplemente sin comprender nada, como monos que realizasen acciones que no saben cómo realmente las cosas funcionan. Pero aquí en este mundo natural sí, está muy claro que este hombre pues sabía organizar su vida perfectamente, sabía realizar calzado, sabía realizar tipo de vestimenta que no tienen nada prácticamente que envidiar a las actuales. Entonces, esto sería lo natural, al igual que este tipo de herramientas naturales que están hechas para trabajar, como son este tipo de hachas, que son para la vida práctica sencillamente. Pero junto con esas herramientas sencillas de la vida práctica, pues también nosotros en este vídeo y en el siguiente vamos a exponer que ya desde casi un principio pues empezó a intervenir pues el dominio de Lucian imponiendo tipos de artefactos que serían artificiales inducidos, les decimos nosotros. Uno de ellos sería este encontrado en Alguñol, que es una diadema de oro de grandes dimensiones, con la cual evidentemente ya ellos están destacando pues a un rey que les serviría a ellos realmente. Entonces poco a poco pues empezó aquí la oscuridad a empezar a actuar. Y entonces los hachas que han visto anteriores son los hachas humanos de la persona pues que utiliza un material duro para servirse en su tarea diaria, pero hay también otro tipo de hachas como estos que estamos viendo aquí, que están en el Museo de Valencina, que este tipo de hacha no tiene nada que ver con el anterior. Este es un tipo de hacha simbólico que para nosotros pues fue, creemos, realizado o inducido por este tipo de entidades porque le daría un tipo de prestigio, porque eso ha continuado hasta en toda la historia, la importancia de los hachas, que se le daba el nombre de piedra de rayo, porque tenían un vínculo misterioso con las fuerzas naturales producidas por la divinidad entre comillas. Por tanto, esto para nosotros es un símbolo, este tipo de hachas especiales, que son bellos, realmente bellos, pues ya significaba para nosotros un vínculo con estas entidades. Al igual que este otro, que estamos viendo aquí en el Museo de Cáceres, y entonces incluso en la tradición grecorromana estos hachas son denominados seraunias, las hachas pulimentadas con poderes sobrenaturales, o que también son símbolo de presagio. Y aquí nos cuenta pues una historia de un autor grecolatino como Suetonio, muy serio, que nos refiere precisamente una incidencia de estos tipos de hachas precisamente en relación con la sucesión de Nerón. Por tanto, nosotros consideramos que junto con las hachas y los utensilios que hemos visto, como esa bolsita y ese calzado y esos hachas más rústicos, pues desde siempre empezó ya a influir Lucian con sus huestes, creando ya pues dijésemos así, unos superiores y unos inferiores, pero simplemente para servirles a ellos. Entonces vamos a sintetizar este vídeo diciendo lo siguiente, diciendo la tesis que nosotros compartimos, que creemos que los posibles neolíticos, y lo decimos en plural, porque no podría haber sido a lo mejor uno, porque podría haber habido varios neolíticos simplemente, no uno, sino varios después de cada, porque podría haber existido más de un reseteo, por supuesto, aunque uno de ellos es el más importante, según todos los indicios, que sería el diluvio universal. Pues entonces representan este neolítico la forma de vida natural después de un reseteo natural o artificial. Esa es nuestra interpretación, y no es que es la parte más antigua de toda la humanidad en una sucesión lineal. No es lineal, son ciclos, y es el inicio de uno de estos ciclos lo que te refleja
reflejan este neolítico. Y queremos también, como acabamos de decir, que desde el principio de cada ciclo, después de un reseteo, pues existió una influencia lucianesca de Lucián, que reflejan artefactos que son silenciados y o son malinterpretados. Son artefactos que nosotros en el vídeo siguiente vamos a seguir exponiendo. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.